Muy buen día para todos. Reciban un fuerte abrazo y un cordial saludo de parte nuestra de SEGRAD y de Dosimetría Personal en esta nueva edición de la habitual capacitación que tenemos en protección radiológica. Para el día de hoy hemos preparado simulacros de emergencias radiológicas. Eh, Es parte de nuestra normativa y es una recomendación en todas las normas internacionales que existen que se hagan simulacros de emergencias radiológicas, que se hagan simulacros, que se planifiquen posibles emergencias radiológicas que se darían y hacer el ensayo, la práctica de qué manera vamos a afrontarlo, cómo vamos a enfrentar cada uno de los escenarios en los cuales nosotros eh, podemos vernos inmersos en un incidente o en un accidente radiológico. Vamos a ver durante esta presentación algunos elementos claves, algunos elementos fundamentales que implican el desarrollar un simulacro de emergencia radiológica. Ya hemos hablado antes de planes de emergencia, ya vimos algunos accidentes radiológicos que se han presentado en el mundo entero y que debemos aprender de ellos, sobre esas lecciones aprendidas, la relevancia que esas lecciones pueden tener en cada una de nuestras instituciones. Entonces, hoy, siguiendo esa misma línea, esa misma perspectiva, lo que vamos a ver es más bien cómo se realizaría un simulacro, cuáles son los elementos importantes de cada uno de los procesos de evaluarlo. Pues entiendo que todos los que están escuchando son de diversas prácticas, así que nos queda muy difícil establecer en una sola charla pues cuáles serían eh, recomendaciones particulares en cada una de las prácticas, por ejemplo en radiología general, en angiografía, en tomografía, en, en estudios con isótopos, por ejemplo en medicina nuclear, en radioterapia, en prácticas industriales donde manejamos fuentes encapsuladas, a veces algunas prácticas tenemos fuentes abiertas. Entonces es muy complejo cada caso, cada caso en particular. Por eso esta charla va enfocada desde un punto de vista general. Vamos a ver un macro de cómo podemos establecer un simulacro de emergencia radiológica. Un simulacro de emergencia radiológica eh, pues es una práctica o un ejercicio planificado que simula una situación de emergencia relacionada con la radiación ionizante o con la radiación nuclear. Por ejemplo, un incidente en una planta nuclear, una fuga de material radiactivo eh, o cualquier otro evento que pudiera resultar en la exposición de las personas a la radiación. Así que el principal propósito de este tipo de simulacros es entrenar, ojo a esto, es entrenar y evaluar la respuesta y preparación de las autoridades, de las organizaciones y el personal involucrado en el manejo de las situaciones de emergencias radiológicas. ¿Por qué hablamos aquí de las autoridades? Porque en algunos casos o en algunas prácticas, por ejemplo en centrales nucleares, pues una fuga de material radiactivo eh, puede involucrar un, una amplia extensión de territorio, una amplia extensión de la geografía, donde es necesario notificar a las autoridades competentes qué está ocurriendo. O posiblemente un accidente de tránsito, por ejemplo, donde se transporte material radiactivo y se sospeche que posiblemente en el accidente pues se ha ocasionado algún tipo de derrame o algún tipo de pérdida de alguna fuente. Entonces hay que notificar a las autoridades para que colaboren con el acordonamiento del área mientras se disponen de los dispositivos técnicos necesarios para hacer un barrido del área y localizar la fuente que se ha perdido, por ejemplo. En fin, entonces por eso es necesario
que a veces en los simulacros se involucren también a las autoridades locales y a las autoridades correspondientes a la protección radiológica, Ministerio de Salud, Secretarías de Salud, Servicio Geológico Colombiano, la autoridad que sea competente en cada uno de los lugares donde nos están escuchando. Y bueno, también nos están escuchando personas de afuera de Colombia, entonces la autoridad competente en su país o en la localidad donde se esté desarrollando la práctica. Así que durante el simulacro de emergencia radiológica, se pueden llevar a cabo una serie de acciones como la activación de protocolos de respuesta, la evacuación de áreas afectadas, la atención médica a personas expuestas, la medición de la radiación, la comunicación de los riesgos a la población y la coordinación de esfuerzos entre diferentes agencias y equipos de respuesta. En fin, todos estos ejercicios ayudan a identificar posibles deficiencias en los procedimientos de emergencia y proporcionan la oportunidad de mejorar la capacidad de respuesta y la seguridad en situaciones reales de una emergencia radiológica. Como lo acabo de mencionar, pues en el simulacro de emergencia se pueden, dentro de las acciones que se pueden llevar, pues lo primero es la activación de los protocolos de respuesta. O sea que ya se debe tener una preparación de emergencia, ya se debe contar con un plan de emergencias radiológicas. Esos son los protocolos. Esos protocolos se activan, ya sea mediante una clave, mediante alguna señal, mediante algún llamado, mediante algún mensaje de texto en las redes sociales dentro de la institución, en fin. Hay que medir la radiación que esté presente. Por ejemplo, si se queda una fuente, un isótopo, que debería retornar a algún tipo de contenedor de manera automática y los indicadores de radiación siguen diciendo que hay radiación en el área, pues hay que tener los detectores, los instrumentos con los que se pueda medir la radiación existente y poder medir también los tiempos durante el procedimiento de recuperación de la fuente nuevamente y estimar la dosis que recibieron las personas que participaron en ese proceso de recuperación de la fuente. Medir después de recuperada la fuente si aún hay radiación en el lugar o no, para garantizar que la fuente fue realmente extraída. La evacuación de las áreas afectadas. Entonces, pensemos en algunos escenarios posibles. En una sala de radiografía general o en un área clínica, si el paciente tiene movilidad, tiene autonomía en la movilidad, pues uno muy fácilmente le puede decir al paciente, por favor salga de la sala, retírese. Ya el paciente ha salido de la sala, pues se procede con el apagado del equipo de la manera adecuada o de acuerdo al protocolo que se tenga, o la recuperación de la fuente en caso de que la fuente se haya quedado fuera. Si no es posible, pues entonces tenemos que pensar de qué manera vamos a entrar y evacuar a ese paciente que está dentro del área que se está irradiando. Si es en una zona donde estemos trabajando con isótopos, por ejemplo en gamografía industrial, en ensayos no destructivos, y por alguna razón la fuente no retorna y la fuente se queda en el recorrido, en la sonda, el recorrido desde el equipo contenedor hasta el final de la sonda en el colimador, pues si es necesario hacer una evacuación más amplia que la zona de restricción que se estableció, pues hay que hacerlo inmediatamente. Si algún trabajador nos ha quedado dentro de la zona de exclusión, en el momento en que detectamos que la fuente se queda a mitad de camino o en algún lugar de ese recorrido de la fuente en la sonda, pues tenemos que hacer la evacuación adecuada.
y más aún si es un accidente nuclear en una planta nucleoeléctrica, en un reactor nuclear. Entonces, si tenemos fuga de material radiactivo, pues hay que determinar qué área hay que evacuar, hasta dónde se ha de evacuar. Y proceder pues con la comunicación de los riesgos al paciente, al familiar. Si el incidente involucra al vecindario, pues comunicación adecuada al vecindario, a la prensa, a los medios de comunicación, a las autoridades correspondientes. Hay que planificar todos estos posibles, eh, todos estos posibles elementos que se dan dentro de un simulacro de emergencia, el que se podrían dar en una emergencia real. Bueno, dentro del simulacro de emergencia hay que tener en cuenta algunos aspectos que son bastante importantes. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes es el objetivo del simulacro de emergencia. Hay que establecer un objetivo claro. El principal objetivo de un simulacro de emergencia es entrenar al personal y evaluar los planes de respuesta ante emergencias radiológicas, identificando fortalezas y áreas de mejora. Ese es el objetivo principal de un simulacro de emergencia. Para eso es que lo hacemos. Establecemos simulacros para entrenar al personal, para evaluar los planes de respuesta ante emergencias radiológicas y nos sirve para identificar fortalezas y áreas de mejora en nuestros programas de atención de emergencias radiológicas. Otro aspecto importante en los simulacros de emergencia radiológica es la coordinación que se dé durante el simulacro. Esta coordinación durante el simulacro busca correlacionar, bueno, va a ser redundante lo que voy a decir, pero busca coordinar las acciones entre los diferentes grupos de operación. Por ejemplo, los equipos de respuesta de emergencia, las autoridades locales, los servicios médicos y otros actores involucrados. Entonces, como mencioné, cada práctica es muy particular. Así que a cada práctica pues va a involucrar diferentes personas, diferentes organizaciones, diferentes instituciones. Por lo tanto, es importante que evaluemos durante ese simulacro de emergencia, que evaluemos la coordinación que hay entre cada grupo de operación de esos equipos de respuesta de emergencia. Eso puede ser si es un incidente local que está dentro de la misma institución, entonces miramos la coordinación entre cada uno de los grupos institucionales, como por ejemplo la brigada de emergencia, el grupo de protección radiológica, la comunicación, por ejemplo, la coordinación que puede existir entre el oficial de protección radiológica y el líder de seguridad y salud en el trabajo. En fin, todas estas posibles operaciones, todos esos posibles actores que se van a ver involucrados dentro de la emergencia radiológica, pues en el simulacro lo que vamos a hacer es cuál es el desempeño de la coordinación entre cada uno de ellos. Otro de los aspectos importantes es el establecimiento de los escenarios. Entonces, en los simulacros se deben recrear diferentes escenarios de emergencias radiológicas. ¿Cuáles escenarios? Por ejemplo, fugas de radiación en instalaciones nucleares, accidentes de transporte de material radiactivo, incidentes en centros médicos que utilizan radiación, incidentes en instalaciones industriales donde tenemos radiación ionizante, incidentes o accidentes en una planta facilitadora gamma, por ejemplo, en una radiofarmacia, en fin, hay que imaginarnos el escenario, hay que diseñar ese escenario, ese escenario en el que puede ocurrir la emergencia. También debemos evaluar la comunicación. Es otro aspecto importante de los simulacros de emergencia.
Durante los simulacros se pone énfasis en la comunicación efectiva entre los diferentes actores involucrados, incluyendo la difusión de la información a la población afectada y a la coordinación de acciones para minimizar los riesgos. Como ya lo mencionamos antes, pueden haber muchos actores involucrados, una gran gama de personal que se ha involucrado en el incidente. Por lo tanto, en el simulacro se debe contemplar cómo es la comunicación entre ellos. Y miren que está como muy relacionado con la coordinación, ¿cierto? Cómo se coordinan los diferentes actores. Y aquí estamos viendo es cómo se comunican entre ellos, cómo se hace esa comunicación eficaz entre ellos. Y además cómo se hace la difusión de esa información a la población afectada, porque hay que comunicarlo. Las personas que se ven afectadas tienen el derecho a recibir información de que ocurrió algún incidente radiológico con ellos o que ocurrió un accidente. Entonces tienen el derecho a saber qué posibles riesgos eh, podrían esperarse a futuro, cómo se va a hacer el seguimiento eh, epidemiológico de ese personal involucrado. Entonces todo eso debe estar contemplado dentro del simulacro. Y por último, pues la evaluación y mejora. O sea, no tiene sentido hacer todo un simulacro de emergencia si al final no vamos a evaluar y a buscar acciones para mejorar. Cada elemento de estos, sea el objetivo, la coordinación, el escenario, la comunicación, cada elemento del simulacro de emergencia debe ser evaluado y se debe buscar oportunidades de mejora en cada uno de ellos. Entonces, después de cada simulacro hay que hacer una evaluación exhaustiva para identificar primero lecciones aprendidas y cuáles son las áreas que requieren mejoras en los planes de respuesta y en la capacitación de personal. Entonces vean lo importante que es. Si hacemos un simulacro de emergencia, tenemos en cuenta esos diferentes elementos y hacemos una evaluación constante de cada uno de esos elementos que se dan dentro del simulacro de emergencia y buscamos qué áreas se deben mejorar en los planes de emergencia y en la capacitación del personal. Porque en el simulacro vamos a tener la oportunidad de ver el desempeño de todo el personal que está involucrado en la práctica. Y allí vamos a poder comprender o vamos a poder visualizar si cada quien comprende el rol que le corresponde efectuar dentro de la instalación, si cada quien sabe qué función cumple con exactitud dentro de la práctica radiológica o radioactiva que se esté haciendo, que se esté ejecutando. Ahora vamos a ver cada uno de estos elementos, especialmente pues los primeros cuatro, porque ya vimos que ya todos sabemos más o menos qué es evaluar y mejorar. Aún así también lo vamos a ver. Entonces, este último punto, aunque aquí aparece como un último elemento de evaluación y mejora, es algo que se debe dar en cada uno de los elementos, de los primeros cuatro elementos que están aquí. O sea, yo evalúo los objetivos, evalúo la coordinación, evalúo los escenarios propuestos y evalúo la comunicación que hay entre ellos. Incluso puedo evaluar si la forma en que estamos evaluando es la adecuada o no es la adecuada. Entonces, recordando, pues, los simulacros se llevan a cabo para evaluar y mejorar la preparación y respuesta de las autoridades y las organizaciones antes de que ocurra posibles incidentes radiológicos, ¿cierto? Entonces, dentro de los simulacros de emergencia, pues hay varios objetivos que son bastante claves. Dentro de esos objetivos, el primero de ellos, pues sería la evaluación de la preparación y capacidad de respuesta.
O sea que los simulacros permiten evaluar la preparación de las autoridades, de las organizaciones y del personal involucrado en situaciones de emergencia radiológica. Eso incluye a los equipos de respuesta, profesionales de la salud, personal de seguridad y otros involucrados en la gestión de emergencias radiológicas. Entonces, este objetivo es bastante importante. O sea, podemos evaluar cómo está preparado nuestro personal dentro de la institución. Y si se hace una evaluación, se hace un simulacro donde se está involucrada toda una población, pues entonces allí vamos a ver las autoridades correspondientes que hacen el simulacro, pues pueden ver la capacidad de respuesta de las autoridades, organizaciones y de todo el personal que está allí involucrado. Nosotros institucionalmente, pues lo único que vamos a ver es, podemos visualizar cómo están preparados nuestro propio personal. ¿Cierto? Ya lo mencioné antes, cómo está preparada la brigada de emergencia, cómo está preparado los trabajadores ocupacionalmente expuestos para afrontar una emergencia radiológica. ¿Qué ocurre en escenarios si está presente el responsable de la protección radiológica, el oficial de protección radiológica? Si no está él, ¿quién asume la coordinación de la emergencia, ¿cierto? Porque incluso, o sea, en el simulacro siempre se tienen condiciones ideales de que el oficial está allí, pero se puede diseñar un simulacro en el que, por ejemplo, haya ausencia del responsable de la protección radiológica y ausencia completa del líder de civilización en el trabajo. Por ejemplo, si el incidente se da en la noche. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No vamos a esperar hasta que ellos lleguen, sino que en muchas ocasiones hay que tomar algunas medidas. Otro de los objetivos es la práctica de procedimientos. Los simulacros proporcionan una oportunidad para practicar y poner a prueba los procedimientos de emergencia radiológica, incluyendo la activación de protocolos, la evacuación, la atención médica y la medición de radiación y toma de decisiones. Es lo que acababa de mencionar, es bien importante. O sea, se van a tomar decisiones y se tienen que tomar ahí mismo. Entonces, por ejemplo, decidir si se va a ingresar o no se va a ingresar a una zona controlada a recuperar una fuente. ¿Qué tan prioritario o qué tan necesario es? Decidir si se cierra permanentemente o hasta que se solucione la emergencia, por cuánto tiempo se va a clausurar un área. Practicar los procedimientos nos permite mirar si los procedimientos de emergencia que se han establecido realmente funcionan, ¿cierto? Mirar si los protocolos que tenemos los activamos adecuadamente. O sea, si todo el mundo conoce cuál es el protocolo que existe. Si se pueden tener más de un protocolo de emergencia en una institución, por ejemplo, cuando se tienen diferentes fuentes emisoras de radiación. Si yo tengo equipos generadores de rayos X y al mismo tiempo tengo fuentes encapsuladas y además de eso tengo fuentes abiertas o fuentes no selladas, entonces yo debo tener diferentes protocolos de acción dependiendo de cuál es la situación que me ocurra, ya sea con el equipo generador de radiación ionizante, con la fuente encapsulada o con la fuente abierta, con la fuente no sellada. Entonces, en este momento, hacer un simulacro de emergencia nos da la oportunidad precisa, una oportunidad magnífica para mirar si esos protocolos son fáciles de activar, si las personas reconocen cada uno de los protocolos cuando se da la clave de activación. Otro de los objetivos del simulacro es identificar deficiencias.
Mediante un simulacro uno puede identificar deficiencias en los procedimientos, puede identificar deficiencias en los recursos y equipos utilizados en situaciones de emergencia radiológica. Entonces, esas deficiencias pueden corregirse y mejorar la capacidad de respuesta. Vean lo maravilloso que es esto. Si yo hago un simulacro de emergencia, yo identifico cuáles son las deficiencias que tenemos dentro de la respuesta para solucionar el incidente o el accidente radiológico, para afrontar la situación de emergencia. Y allí entonces identifico qué está fallando en los procedimientos que hemos establecido, ¿cierto? Evaluamos si los recursos que tenemos si son apropiados o no son apropiados, cuáles son las deficiencias en recursos que tenemos. Si los equipos que tenemos o los equipos que estamos utilizando están acordes con la emergencia que se presenta en la práctica. Otro de los objetivos es mirar la coordinación institucional, cómo están articulados todos los elementos dentro de la organización que ejecuta la práctica radiológica o la práctica radiactiva. Y además de eso, en otras situaciones, pues cuando involucran muchas instituciones o cuando se involucra una zona geográfica bastante grande, pues entonces miramos cómo ocurre la integración, la coordinación interinstitucional, cómo colaboran entre sí las diferentes agencias y organizaciones que pueden estar involucradas en una emergencia radiológica, como las fuerzas gubernamentales, las agencias gubernamentales de control, ¿cierto? Las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, las autoridades de salud y cualquier otro equipo de respuesta que pueda existir. El quinto objetivo pues sería la evaluación de la comunicación de riesgos. Entonces, en un simulacro podemos evaluar la efectividad de la comunicación de los riesgos a la población que está involucrada. Y no solamente a la población, sino también a los medios de comunicación. Lo que es crucial para mantener a la comunidad informada y segura en situaciones de emergencia radiológica. Pues dentro de la organización, pues cómo se da esa comunicación, cómo vamos a evaluar cómo comunicamos los riesgos al interior de la institución, cómo comunicamos los riesgos a los trabajadores que se involucraron, al paciente o a personas que no tenían por qué estar involucrados, por qué estar irradiadas, pero que de pronto se nos irradiaron en ese incidente. Y en emergencias macros o en simulacros que involucren pues a toda una ciudad, entonces mirar cómo ocurre esa comunicación entre los diferentes actores que hay en un país, en una localidad que tengan que afrontar esa emergencia. Cómo se comunica la policía entre sí, la policía, bomberos, Cruz Roja, las agencias de control, en fin. El entrenamiento del personal es otro de los objetivos que se deben evaluar en un simulacro de emergencia. Entonces aquí el simulacro me ofrece una oportunidad de capacitación práctica para el personal, ayudándoles a familiarizarse con los procedimientos y equipos utilizados en una emergencia radiológica. Entonces aquí el personal tiene que saber cómo utilizar un detector de radiaciones, ¿cierto? De dónde se prende, qué unidades está dando el detector, si este detector está midiendo en RADS, en REMS, en microsieverts, si me está dando una dosis o una tasa de dosis, en fin, que el personal pueda saber cómo utilizar todos esos dispositivos. Que sepa o que esté familiarizado con el procedimiento como tal. Por ejemplo, a mí siempre me ha parecido crítico el uso de
isótopos radiactivos que se van a utilizar dentro de una persona en un procedimiento oncológico. Entonces, por ejemplo, braquiterapia. Y, por ejemplo, si una fuente de braquiterapia se queda dentro de un paciente y la fuente no retorna, pues necesariamente hay que entrar a la sala, porque el paciente está corriendo riesgo. Entonces alguien tiene que entrar, alguien tiene que cortar primero tratar de recuperar esa fuente, hacerle que manualmente retorne al contenedor. Si eso no es posible, entonces definir si esa misma persona o si otra persona va a entrar a relevarlo y va a cortar la fuente y va a ponerla en el contenedor de emergencia. Entonces son procedimientos que se deben conocer muy bien. Algo tan sencillo como que, por ejemplo, un equipo de rayos X se quede irradiando cuando se hace un procedimiento. Se toma una radiografía y soltamos el obturador y nos damos cuenta que el equipo continúa irradiando. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese momento? ¿Entramos en pánico, nos ponemos a gritar o cuál es el procedimiento que debemos establecer? Entonces, durante el simulacro nos damos cuenta si cada quien conoce cuál es el protocolo que se ha definido. Entonces, que el equipo se quedó irradiando, bueno, pues alguien llegó y pulsó la parada de emergencia. Que no funcionó, entonces alguien giró la llave para interrumpirlo. Que si tampoco funcionó, entonces las otras paradas de emergencia que puedan existir, o el obturador, el interruptor de lazo, bajar el taco, el break que corresponda a ese equipo. Entonces, si al momento de hacerlo, pues existen elementos de comunicación, todo eso, o sea, si todo el mundo conoce con exactitud cómo ejecutar el procedimiento establecido y cómo utilizar los equipos que se han de destinar para afrontar la emergencia radiológica. Eso es una oportunidad única la que tenemos aquí. Otro de los objetivos es la mejora de la conciencia pública. Mejora de la conciencia. Los simulacros pueden aumentar la conciencia pública sobre los riesgos radiológicos y las acciones que se deben tomar en caso de una emergencia de este tipo. A veces ocurre el incidente y no lo reportamos o sencillamente no lo documentamos porque no hay una conciencia de los riesgos. Cuando se hace el simulacro, pues se hace la evaluación y se mira, bueno, si irradia una persona, sí, bueno, ¿qué posibles riesgos podría conllevarle esa persona? Está dentro de lo estocástico, está dentro de lo determinístico, ¿cómo lo evaluamos, cierto? Entonces, el solo hecho de hacer simulacro, el solo hecho de hacer una práctica de una emergencia radiológica, un ejercicio práctico, eso nos despierta el interés por el cuidado de los demás y por el autocuidado. Y al hablar de los riesgos posibles que una persona pueda sufrir al estar involucrada en una emergencia radiológica, pues se va generando una mayor conciencia de los riesgos que se pueden correr y también cómo manejarlo. Y finalmente el último objetivo pues es mirar o hacerlo como un cumplimiento de las regulaciones y estándares. En nuestra normativa y en la normativa internacional se pide que tengamos simulacros de emergencias radiológicas. Entonces, esto es un requisito legal que permite garantizar el cumplimiento nuestro ante la normativa vigente y ante los estándares de seguridad y protección radiológica. Entonces, como vemos, definitivamente los simulacros de emergencias radiológicas son unas herramientas importantísimas con las cuales nosotros podemos garantizar que las autoridades y las organizaciones estén preparadas para manejar situaciones de emergencia radiológica de manera efectiva. Y así pues protegemos la salud y la seguridad de la población. Entonces, a nivel institucional aplica. A nivel de una población en general también aplica. Entonces los simulacros de emergencia se pueden hacer internamente y debemos hacerlo internamente dentro de nuestra organización y deberían también las autoridades hacerlo
de manera macro, así como se hace, como se toman también pues, simulacros de evacuación en caso de incendios, en caso de terremotos, pues deberían también las autoridades nacionales hacer simulacros en diferentes ciudades sobre emergencias radiológicas que se podrían presentar. El segundo elemento que mencionamos fue la coordinación de los simulacros de emergencia radiológica. Entonces, en esta coordinación de simulacros es crítico para asegurar que todos los participantes estén bien preparados y que se puedan identificar y corregir cualquier debilidad en la respuesta. Aspectos importantes que se pueden tener, pues primero, la planificación anticipada. Entonces, la coordinación efectiva comienza con una planificación anticipada, antes del simulacro. Antes de que el simulacro se haga, pues se deben establecer los objetivos y los escenarios claros que reflejen las situaciones realistas de una emergencia radiológica. Además, se debe designar un equipo de coordinación para supervisar y organizar el simulacro. Entonces, de allí debe partir, de la coordinación de ese simulacro. Entonces, si no se ha coordinado, si no se ha hecho una planificación anticipada de ese simulacro, obviamente ese simulacro va a ser un caos. Hay que comenzar con una planificación. Se debe evaluar la comunicación entre participantes. Establecer cuáles son los canales de comunicación efectivos entre todos los participantes del simulacro. Si se va a hacer a nivel regional, a nivel de una población, pues eso debe incluir agencias gubernamentales, equipos de respuesta de emergencia, personal médico, personal de seguridad, operadores de las instalaciones radiológicas y cualquier otra entidad involucrada en el simulacro. Si se va a realizar dentro de nuestra organización, pues establecemos los medios de comunicación efectivos entre los actores que vamos a estar allí involucrados. El oficial de protección radiológica, la gerencia, los operarios de los equipos, los, eh, los médicos en las áreas clínicas, los radiólogos industriales en las prácticas industriales, ¿cierto? Entonces, debemos ver cuáles son los medios de comunicación que son efectivos, que son eficaces para que todo el personal que esté involucrado en el simulacro, pues, o involucrado en la emergencia radiológica, pueda desempeñarse durante el simulacro. Vemos la coordinación de roles y responsabilidades. Cada participante debe comprender claramente cuál es su rol y cuál es su responsabilidad durante el simulacro. Eso incluye saber a quién reportar, qué acciones llevar a cabo y cómo interactuar con otros participantes. Hay que hacer simulaciones de coordinación también a nivel interinstitucional. Durante el simulacro se puede simular la coordinación entre agencias y organizaciones, de manera similar como sería en una emergencia real. Eso incluye la activación de protocolos de respuesta y la colaboración en la gestión de la situación. Entonces, ¿cuál se va a hacer la participación, por ejemplo, de la unidad de gestión de riesgos, la policía, el Servicio Geológico Colombiano, Ministerio de Salud, en fin, con todos los actores involucrados? La alcaldía, la gobernación, si es necesario, las representantes o el equipo de respuesta ante de la emergencia de la institución que está realizando la práctica, titular de la práctica. Debe haber una gestión de recursos. Entonces, en la coordinación del simulacro también implica la asignación eficiente de recursos,
como equipos de protección radiológica, unidades de medición de radiación, o sea, detectores de radiación, personal especializado. Se deben simular también las solicitudes y el suministro de recursos de manera realista. O sea, si en una emergencia que se da, es necesario, pues no sé, que traigan una camilla para poder movilizar a un personal, que traigan detectores de radiación adicionales porque la emergencia se hizo de pronto un poco más grande. Si hay que solicitar ambulancias para mover algún personal hasta alguna clínica, entonces todo eso debe verse ahí en la gestión de recursos. Equipos de comunicación también son otros recursos que se pueden solicitar. Necesitamos más equipos de comunicación para podernos comunicar entre todos, en fin. Debe haber una evaluación continua durante el simulacro. Entonces es importante llevar a cabo una evaluación continua de la respuesta, identificando áreas de mejora y ajustando la coordinación según sea necesario. Debe haber la oportunidad del debriefing, el debriefing y la revisión post-simulacro. El debriefing es la oportunidad de conversar, de hablar, donde todos puedan exponer después del simulacro, puedan discutir y exponer sobre qué funcionó bien y en dónde vieron que hay oportunidades de mejora. Entonces nos sentamos, nos reunimos y manifestamos, esto sí funcionó y aquí necesitamos mejorar. Esto va a ayudar a identificar las lecciones aprendidas y a ajustar los planes y procedimientos en consecuencia. Y también durante la coordinación es importante la documentación y el seguimiento. Hay que documentar las acciones y decisiones tomadas durante el simulacro, así como cualquier problema o desafío que surja. Esto con el fin pues, de hacer un seguimiento y una revisión más efectiva del rendimiento y la coordinación. Entonces, la coordinación en simulacros de emergencia radiológica es fundamental para garantizar que las personas y las organizaciones estén listas. Cuando hablo de organizaciones es también la organización interna, o sea, cada parte de la empresa. Estén listas para responder de manera efectiva en situaciones de emergencia real. Tengamos en cuenta siempre que cuando se hacen simulacros de alta calidad, pues se pueden identificar y corregir deficiencias, mejorar la capacidad de respuesta y aumentar la preparación en caso de una emergencia radiológica real. Otro elemento son los escenarios en simulacros de emergencia radiológica. Entonces, en un simulacro de emergencia radiológica, los escenarios son situaciones hipotéticas o ficticias que se recrean para simular un incidente radiológico y evaluar la respuesta y la capacidad de las autoridades y organizaciones involucradas. Entonces, estos escenarios se diseñan de manera realista. Ojo que dije que son situaciones hipotéticas o ficticias, deben reflejar la realidad, deben reflejar una posible realidad para desafiar y poner a prueba los protocolos de respuesta, la coordinación de acciones y la toma de decisiones en un entorno simulado. Entonces, ¿qué aspectos vamos a tener en cuenta en los escenarios? Pues el primero de ellos es el realismo. Entonces, los escenarios se crean para que sean lo más realistas posibles, basados en situaciones reales o potenciales que podrían ocurrir en una emergencia radiológica. Eso implica que hay que considerar variables como el tipo de incidente, el lugar, a veces las condiciones meteorológicas, el nivel de radiación, entre otros. Entonces hay que ser realista con el escenario que uno plantea.
¿De dónde toma uno ese posible escenario? Pues de experiencias que ya han pasado, de accidentes que ya han ocurrido. Tratar de recrear esos accidentes en nuestra instalación. Pensar en qué podría suceder, qué podría ocurrir, con las fuentes radiactivas que tenemos o con los equipos generadores de radiación. Y cuando hablamos de que hay que considerar varias variables como el tipo de incidente, el lugar, las condiciones meteorológicas, ¿cierto? Pues cuando se está haciendo trabajo de campo con radiografía industrial, por ejemplo, hay que considerar también estas condiciones meteorológicas. Si se tiene una fuga de radiación en un reactor nuclear, pues las condiciones meteorológicas juegan un papel muy importante porque las condiciones meteorológicas pueden aumentarme aumentar la zona la zona que se vería involucrada durante la radiación. Si hay muchos vientos, por ejemplo, pues las emisiones a la atmósfera pues se van a llevar a otro lugar, en fin. Se debe tener en cuenta la complejidad. Los escenarios se diseñan con diferentes niveles de complejidad, desde incidentes simples o pequeños hasta unos situaciones más desafiantes y complejas. ¿Esto para qué me sirve? Pues para evaluar la capacidad de respuesta en diferentes situaciones y niveles de dificultad. Hay que tener en cuenta también unas variables adicionales, porque además de la radiación, los escenarios pueden incluir variables y factores que puedan afectar la respuesta. Por ejemplo, la presencia de heridos, la presencia de personas con discapacidad, la necesidad de evacuación, la contaminación en el agua, el impacto en la infraestructura crítica. La interacción de actores es otra parte fundamental de los escenarios. En los escenarios pues debe involucrar la interacción entre los diferentes actores, como ya lo hemos visto antes, ¿cierto? Como los equipos de respuesta de emergencia, las autoridades locales, los servicios médicos, la población afectada y cualquier otro actor que sea relevante. Esto permite pues evaluar la coordinación y la comunicación entre ellos. Y finalmente, pues la evaluación de aprendizaje. Entonces, como mencioné al comienzo, cada elemento de ese simulacro debe evaluarse y debemos tomar una lección de aprendizaje en esa evaluación. Entonces, después de un simulacro realizamos una evaluación detallada del desempeño de los participantes en el escenario que hemos establecido, identificando fortalezas y áreas de mejora. Eso es lo que siempre buscamos en la evaluación. Esto proporciona una oportunidad para el aprendizaje y la mejora continua de los planes de respuesta y capacitación. Entonces, como lo mencioné, cuando hablamos de los escenarios, el escenario en un simulacro de emergencia radiológica son situaciones ficticias diseñadas para simular un incidente radiológico y evaluar la respuesta y capacidad de las autoridades y de las organizaciones involucradas. ¿Qué es lo que pretende el escenario? Pues poner a prueba los protocolos de respuesta, la coordinación de acciones, la toma de decisiones en un entorno simulado, con el objetivo de mejorar la preparación y la capacidad de respuestas ante situaciones reales de emergencia radiológica. Otro elemento importante en el simulacro es la comunicación. Hacer la evaluación de la comunicación. Esa evaluación de la comunicación en un simulacro de emergencia radiológica es fundamental para garantizar una respuesta efectiva y coordinada ante posibles incidentes radiológicos. Entonces allí nosotros vamos a evaluar cómo se lleva a cabo la comunicación entre todos los actores involucrados, como ya lo hemos mencionado, y que esos actores pues incluyen tanto las autoridades como los equipos de respuesta, y repetimos, esto es redundante porque todos los actores debemos mencionarlos y debemos considerarlos en cada uno de los elementos del simulacro.
¿Qué puntos son importantes en la evaluación de la comunicación en los simulacros de emergencia? Pues la transmisión de la información. Hay que evaluar la efectividad de la transmisión de la información entre diferentes niveles de mando y control. Hay que asegurar que la información relevante se comunique de manera clara, precisa y oportuna. Debemos tener en cuenta o evaluar la comunicación interna. ¿Cómo se da esa comunicación interna dentro de cada grupo de operación? Hay que verificar que exista una coordinación adecuada y que todos los miembros estén informados sobre las acciones que se van a realizar. También tenemos en cuenta la comunicación externa. Cuando es necesario, pues hay que evaluar la comunicación con la población afectada y otros actores. Actores externos como los medios de comunicación y las autoridades locales. Eso implica que hay que evaluar la claridad de los mensajes, la difusión de la información actualizada y la capacidad de respuesta a las preguntas y preocupaciones de la población. Si recuerdan, por ejemplo, en el accidente de Fukushima, había una constante información, constantemente se estaba dando información de qué estaba ocurriendo. Eso es importante, eso es vital. Ese es un muy buen ejemplo. Si pueden buscar los videos que están colgados en YouTube sobre ese accidente, pues van a ver que constantemente se estaba comunicando a la prensa. La prensa estaba enterada de todo lo que estaba sucediendo. Otro elemento importante en la comunicación es el uso de los canales de comunicación. Hay que evaluar el uso de los diferentes canales de comunicación disponibles, como los sistemas de megafonía, los radios, redes sociales y cualquier otro medio de comunicación. Entonces esto incluye verificar la disponibilidad y funcionalidad de esos canales durante el simulacro. De pronto estamos en instalaciones donde no hay señal y necesitamos comunicar y resulta que el Wi-Fi no sirve. Que los radios no tienen la suficiente potencia para atravesar los muros de la institución donde estamos trabajando. Entonces todo eso se evalúa en el simulacro. Si es necesaria la megafonía, entonces en el simulacro uno puede determinar cuál medio de comunicación, cuál canal de comunicación es el más adecuado. Y nuevamente pues la retroalimentación y mejora. Entonces después del simulacro se recopila retroalimentación de los participantes y se hace una evaluación exhaustiva de la comunicación. Esto para identificar áreas de mejora y tomar acciones correctivas y fortalecer la comunicación en futuros simulacros y situaciones reales de emergencia. Entonces hay que destacar que la comunicación efectiva desempeña un papel crucial en la gestión de emergencias radiológicas, ya que permite coordinar acciones, difundir información importante y mantener a la población informada y segura. Y el último elemento que ha sido bastante repetitivo, como lo mencioné, cada elemento hay que evaluarlo, es la evaluación y la mejora continua. Entonces, en esa evaluación y mejora de los simulacros de emergencias radiológicas, se lleva a cabo, se cumple un proceso que es fundamental para garantizar que los participantes estén bien preparados para identificar cuáles son las áreas de mejora de la coordinación y respuesta. Entonces se pueden llevar evaluaciones de la siguiente manera. Entonces cuando hablamos de los objetivos, se debe realizar una revisión de los objetivos establecidos en el simulacro antes de llevarlo a cabo, y se debe hacer una evaluación después del simulacro. Se comparan los resultados obtenidos con los objetivos definidos y así evaluamos si esos objetivos se lograron. En el elemento de la coordinación, pues durante el simulacro se debe observar, se observaría y se evaluaría la coordinación entre los diferentes grupos de operación, incluyendo la interacción entre los equipos de respuesta de emergencia, las autoridades locales,
los servicios médicos y otros actores involucrados. Y se identificarían oportunidades para mejorar la coordinación y se tomarían medidas para abordarlas. En cuanto a los escenarios, pues se evalúa la elección del escenario utilizado en el simulacro para determinar si fueron apropiados y realistas. Esto es importante. Y después del simulacro, pues se evalúa si los escenarios reflejaron adecuadamente las posibles situaciones de emergencia radiológica y si se necesitan ajustes para futuros simulacros. Y en cuanto a la comunicación, pues durante el simulacro se observará la efectividad de la comunicación entre los participantes, incluyendo la difusión de la información a la población afectada. Y se revisarían los registros de comunicaciones para identificar áreas de mejora en la comunicación. Entonces, definitivamente cuando hablamos de evaluación y mejora, pues después de cada simulacro se debe llevar a cabo una evaluación exhaustiva para identificar lecciones aprendidas y áreas que requieran mejoras. Se analizan los informes y observaciones de los evaluadores y se establecerían planes de acción específicos para abordar las deficiencias identificadas. Entonces, prácticamente pues las evaluaciones o la evaluación de mejora de los simulacros de emergencia, tal como lo puse aquí en esta diapositiva, pues se basan en una revisión crítica de cada uno de los aspectos que se mencionaron. Y esto para asegurar que los simulacros sean una herramienta efectiva para fortalecer la preparación y respuesta ante posibles incidentes radiológicos, mejorando la seguridad y protección de la población y el medio ambiente, que es el fin último. Recuerden que los objetivos de la protección radiológica es proteger a la población y al medio ambiente de los efectos causados por las radiaciones. Entonces, de esta manera, hacemos simulacros de emergencia para que esas emergencias, cuando se presenten, pues de la misma manera cumplamos con ese objetivo, proteger a la población y al medio ambiente de la radiación. Finalmente, pues, bueno, esto tiene un examen en línea, como es habitual para los que están participando en el programa de capacitación, los que están inscritos. Pero también hay una tarea con la que los quiero dejar para que vayan a sus propias instituciones, a sus propias empresas donde tienen las prácticas radiológicas. Entonces el responsable de la protección radiológica, ya sea el oficial o el encargado de la protección radiológica o el responsable directo, debe reunirse con su equipo de trabajo y debe planificar un simulacro de emergencia. Y aquí, pues yo les coloco algunos ejemplos, ¿no? Pero cada quien en su práctica radiológica, pues conoce qué ejemplo puede utilizar o qué ejemplo similar. Dentro de las cosas que se pueden tener en cuenta, pues por ejemplo, un arcuén se ha utilizado en una cirugía ortopédica, resulta que sueltan el obturador o dejan de pisar el pedal y el equipo sigue irradiando, ¿cierto? Entonces, generen un simulacro de emergencia con esa situación. Si en odontología un rayos X periapical continúa irradiando después de soltar el obturador también, ¿qué van a hacer? Simulen estas situaciones. En los casos cuando se tienen isótopos, pues si una fuente de iridio 192 no retorna al contenedor de la máquina de braquiterapia de alta tasa de dosis al finalizar una aplicación ginecológica, ¿qué van a hacer? En muchas empresas, en la industria, se utilizan fuentes de cesio 137 para controlar el llenado de silos, por ejemplo. Entonces, si una fuente de cesio 137 se llega a caer, hay un terremoto, un temblor, se cae el contenedor con todo y fuente, y al caer, pues la fuente se sale del contenedor y se pierde. Por ejemplo, ¿qué hacer en ese caso? Otro caso hipotético es que un acelerador lineal en uno de los puertos continúe irradiando, muy similar al rayos X, ¿cierto? ¿Qué hacemos allí? En medicina nuclear, si tenemos un vial con tecnecio 99 metastable, el tecnólogo nuclear lo va a sacar para inyectar al paciente y se le cayó el vial. Y con tan mala suerte que el golpe de la caída, pues el vial liberó material radiactivo. Cayó al piso, le cayó al trabajador en la ropa. Entonces, pensemos qué hacer en esa situación.
Otra posibilidad que les planteo, pues un accidente en una carretera, un vehículo que transporta desechos de cobalto 60, una fuente en desuso o fuentes en desuso de cobalto 60, se volca y al volcarse, pues ya sabemos que transporta fuentes de cobalto 60, entonces pensar qué hacer en ese caso, en ese caso, ¿cierto? Simular esas emergencias radiológicas que se presentan. Y cada uno dentro de su institución, pues puede mirar, simular, eh, puede mirar o puede simular eh, qué posibles emergencias radiológicas ocurren y generar un simulacro apropiado para cada una de ellas, teniendo en cuenta los elementos que aquí hemos expuesto. Entonces ya con esto pues damos por finalizada esta capacitación. Los invitamos a estar pendientes, atentos a la capacitación que tendremos el próximo mes y muchas gracias por tu atención y muchas gracias por la acogida que ha tenido que le han dado a este programa de capacitación.